Buenas nuevas, queridos amigos fetevidentes, bienvenidos a este nuevo programa Las Buenas Nuevas para Todos. Bienvenido, Padre. Bienvenida, hermana. Santa Pascua. Amén. Igual a todos los amigos fetevidentes. Fetevidente. Santa Pascua a todos. Cristo ha resucitado. El Señor ha resucitado. Bueno, en esta ocasión ya se están acercando pues las elecciones de nuestro país. Sería interesante ver también la opinión que tiene la Iglesia acerca de cómo uno puede ejercer un voto. ¿A quién se le da el voto? Sanamente, santamente, no sé. Mira, yo creo que en esto una opinión personal modesta. Tenemos que hacer mucha docencia. Yo veo algo, si bien se enfatizan muchas cosas del actual gobierno que ha hecho cosas muy negativas y que yo no sé, porque yo no estoy metido en todas estas cosas, no es mi lugar tampoco como sacerdote juzgar el aspecto político, sí el aspecto del bien común, del bien de la sociedad, pero algo positivo de esto que no sé si es del gobierno, no sé si es de la sociedad civil, que aquí no se está haciendo tanto énfasis en los partidos políticos. Si bien yo considero, digo de cara a las nuevas elecciones, si bien yo considero como cristiano y como católico que los partidos políticos son necesarios y se requieren para presentar un proyecto, ¿no? Un proyecto hacia el bien común de la sociedad en orden a un gobierno, la opinión pública en Panamá, utilizo la expresión opinión pública en el sentido de quizás la inmensa mayoría de los panameños están decepcionados con la politiquería y las propuestas de los partidos políticos tradicionales cuando hacen sus campañas, porque se ve que los resultados no fueron todo lo que se había propuesto, o sea que fue una propaganda engañosa, como también ocurre en la mercadotecnia. Y el publicista que me está escuchando lo sabe, que hay muchas propagandas que son engañosas y que el producto no es lo que se le hace comprender al consumidor. Utiliza tal producto, utiliza esto, porque este producto es lo máximo, pero en el fondo no lo es y es probablemente todo lo contrario. Pero lo que se está buscando es vender un producto para que aumenten las riquezas de los dueños del producto. Esto no quiere decir que hayan productos muy buenos, pero también muchos productos muy malos. Lo mismo ha pasado con la política. En esto yo creo que la Iglesia en la historia ha iluminado como observadores, como defensoras de los derechos humanos, como orientadora, y es nuestro papel. O sea, los observadores son importantes en las mesas. Ahora, yo veo que algo positivo no sé si es del gobierno, de la sociedad civil o ambos, es que en esta etapa no es tanto el machacar sobre los políticos, sino sobre las personas, que así debe ser siempre. O sea, nosotros no debemos nunca como cristianos católicos ejercer el voto por un partido, sino por las personas que representan el partido. Porque si no, no hemos entendido la doctrina social de la Iglesia, no hemos entendido tampoco los valores del Evangelio. Porque no es un partido el que gobierna, son las personas que puedan tener su partido, que son afines a un partido, un movimiento político, perfecto, y eso está de acuerdo incluso con la doctrina social de la Iglesia. Pero en el caso de estas elecciones, al parecer los independientes tienen más peso que los partidos políticos tradicionales. Repito y aclaro, los partidos son necesarios, pero es que aquí tenemos en la historia tantos episodios negros de los partidos políticos que, oye, ahora la gente está como tomando conciencia de que no es el partido. Yo voto por una persona. Por eso es importante
a la hora de emitir el sufragio, conocer a quién le estoy dando yo el voto. Claro. Ahora, si esa persona a quien yo le estoy dando el voto pertenece a un partido, perfecto. Pero estás creyendo en la persona, no en el partido. Porque ya sabemos que el partido, aquí en Panamá ya los partidos, ellos mismos se han encargado, los adeptos, de no darle tanta credibilidad al partido. Yo no sé si en el futuro se tendrán que hacer nuevos partidos. No sé. Ahora, ¿cuál es el principio en la doctrina social de la Iglesia para yo emitir el voto? ¿Qué me aconseja la Iglesia? Tres cosas. La doctrina social de la Iglesia ilumina y nos presenta que en un sistema democrático, porque es que no puede ser un sistema feudal, por decirlo, o en un sistema presidencialista extremo, disfrazado de democracia, como ocurre, por ejemplo, en Venezuela, y allí no hay democracia, pero la propaganda que hace el gobierno es que sí. Entonces, allá es otra cosa en este momento, o en Cuba, o en otros países, ¿no? Hablemos del caso de Panamá. En un sistema democrático, yo le debo dar el voto primero a una persona que conozco, no como algunos que dicen, bueno, a la hora de votar yo no sé por quién votar, como muchos jóvenes, no sé por quién votar, yo no conozco a los candidatos. A la hora de votar ven las caritas y dicen, oye, este tiene cara de bueno, voy a darle Esto no es así, porque no es la cara. No es quién tiene cara de bueno para yo darle el voto. No es la cara. Tú tienes que conocer el candidato. Tienes que conocer su currículum, tienes que conocer su trayectoria, tienes que conocer quién es. Nosotros como cristianos católicos, yo hablo desde el punto de vista como cristiano católico, en este marco, como cristianos católicos, y esto también creo que puede ser un punto para un hombre de buena voluntad, no solo un cristiano católico, lo correcto es que sepamos quién es esta persona, su currículum, su trayectoria, su historia, sus estudios y como persona los valores que tiene y que puede proyectar en la sociedad. Entonces, la doctrina social de la Iglesia nos presenta tres cosas: que el cristiano tiene que velar por sus gobernantes en un sistema de democracia, sobre todo para que los que gobiernen velen por la dignidad de la persona humana, los derechos fundamentales del ser humano, que también es el otro criterio, y tercero, cuando los candidatos y los políticos, ante todo, buscan el bien común de la sociedad y no el bien del partido. Oye, y vamos a empezar, si se quiere, de atrás para adelante. Si yo le voy a dar mi voto a un candidato que primero él tiene que cumplir con promesas políticas, y yo entiendo que puedan cumplir con promesas políticas porque, oye, ¿por qué no? Pero hay que tener cuidado. Si yo como político que he sido elegido, mi visión es solo cumplir con las promesas políticas, yo estoy listo, no puedo recibir el voto de nadie, sí, de nadie. Pero eso no quita que yo pueda también, como lógica, y yo sé que una persona que me puede ayudar a mí en el gabinete, y yo veo acá, si yo salgo, yo creo que tú me puedes ayudar, es una promesa política, pero una promesa política positiva porque yo creo que esta persona lo puede hacer bien. Aquí el problema es que si yo como político voy a ejercer mi gobierno, o ya sea como ministro, representante o diputado, en base a ayudar a mi partido y me porta un pepino, y además ataco al contrario, voy a ser un mal político, voy a ser un mal gobernante. Porque yo tengo que pensar en el bien común de la sociedad y no en el bien de mi partido. O sea, repito, estoy hablando de la doctrina social de la Iglesia. Es el bien común, es el bien social y sobre todo los pobres. Y esto de la reelección, por supuesto, una persona que no lo está haciendo bien,
no debe reelegirse, y eso es inmoral, porque también ya sabemos que los puestos políticos son muy bien pagados en este país. Entonces, si yo quiero vivir bien, me meto a político, tengo un buen sueldo, me jubilo con un buen cheque, aprovecho para hacer negocio, de maravilla, belleza, como se dice. Pero si hay uno que lo está haciendo mal, ¿cómo yo voy a patrocinar que esa persona siga en este puesto cuando no está respondiendo a las necesidades de los pobres, que es por lo que nosotros debemos velar como cristianos católicos? El bien común de la sociedad, y especialmente la clase desfavorecida, la clase empobrecida. A ese le tengo que dar el voto. Voy de atrás para adelante, ya mencioné los 3 principios. Ahora, si hay alguno que lo está haciendo bien, ¿por qué no a la reelección y por qué tengo que darle la oportunidad a otro? Pues si este lo está haciendo bien, bueno, tengo que darle la oportunidad a otro en otra área. Este lo está haciendo bien. Y si veo que los candidatos no tienen la experiencia, no tienen la madurez y no tienen los estudios, no tienen la historia, no tienen la trayectoria, no tienen los valores que este tiene, yo mejor, hombre, le doy el voto a uno que lo está haciendo bien y que sé que no se está aprovechando para enriquecerse. Sí. Ahora, ¿quiénes son? No sé. A mí me toca tomar y estudiar la figura de cada uno, decir, este no, este no, este no, este sí. No solamente en cuanto a una reelección, sino aquel que va por primera vez a concursar por un puesto político. Ahora, vamos a pasar al punto, porque son 3 principios para elegir los gobernantes de una sociedad democrática a que la Iglesia recomienda la doctrina social de la Iglesia. Uno es el bien común de la sociedad y sobre todo favorecer a los empobrecidos, porque Jesús enseña que tenemos que atender a los pobres. O sea, un cristiano no puede dar el voto a alguien que solo piensa en la economía para que ciertas personas se enriquezcan y la brecha siga aumentando entre ricos y pobres y desaparezca la clase media. Eso no puede ser, de ninguna manera. Entonces, mencioné el punto del bien común de la sociedad y sobre todo los pobres. Y que no se piensa en el partido, se piensa en el bien común. Ahora vamos a trabajar en los otros porque veo que la primera parte del programa ya se fue. También sería bueno si uno debe considerar virtudes en los candidatos, ¿no? 100%, pero es que eso es lo que dice, eso es lo que la Iglesia está diciendo. Tú tienes que conocer a esta persona. Mira, es lo mismo que en la Iglesia, ¿no? Cierto que hay sacerdotes que han cometido actos criminales, pasaron agachados, yo digo, y detrás había una estructura, como lo ha dicho el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco, una estructura ya que permitió eso. Pero en el caso nuestro, durante 6 o 7 años, a nosotros se nos está evaluando continuamente y se pide referencia de todas las personas que están a nuestro alrededor. O sea, precisamente por eso, y como usted ha dicho, las virtudes. Y aún así, por ahí alguno puede irse y cometer un acto errado. Ahora imagínate cuando no se está siguiendo a alguien en qué anda, en qué negocios anda. O sea, ¿cómo tú le puedes dar el voto a una persona que sabes que está en el narcotráfico? ¿Cómo? Y aquí han salido candidatos en el pasado de personas que han estado en el narcotráfico. Entonces, ser representante, ser diputado, es continuar con la mafia y el narcotráfico. Yo no le puedo dar el voto a una persona que está en esto. No, claro. Estoy hablando del país, queridos amigos, no estoy hablando de la capital, estoy hablando del país y estoy hablando no solamente en este periodo, estoy hablando de la trayectoria de la historia de nuestro país, ¿no? Estoy hablando del pasado. Entonces, vamos a unos comicios, esto con la mente fría, no con pasión, de que a la hora que yo llego, te tiene cara bonito. Y yo creo que tiene cara de buena gente. Voy a darle... Estos debates para mí han sido importantes, pero aquí hay un tema que no se debatió. ¿Cuál es la propuesta concreta que estos candidatos tienen a la familia? Porque aquí nos damos cuenta que quienes están manejando el país es la clase económica y no los pobres. Y ahí le doy la razón al FAP. En ese punto, no los otros, en ese punto, que no se piensa en el pueblo. Sí, en el agro, pero ¿qué agro? Al pobre, al campesino, al indígena. ¿Entra el indígena en el agro? Hasta aquí vamos a seguir hablando, hermano.
Vamos a seguir. Bueno, vamos a ir a la pausa y regresamos con más. Estamos de vuelta con más, queridos amigos fetevidentes. Bueno, hoy tocando un tema especial, ¿no? Porque ya se acercan las elecciones de nuestro país. Bueno, dando algunos consejos, la Iglesia debe guiar a todos los cristianos católicos también. Es bien importante el punto que usted ha tocado, ¿no? El hecho de no dejarse llevar por los partidos, pero sí me gustaría también saber si hay algunas otras condiciones en que la Iglesia nos puede a nosotros. Claro, es que yo mencioné, guiar. la doctrina social de la Iglesia menciona 3 puntos en cuanto a cómo nosotros como Iglesia debemos proteger la sociedad en un sistema democrático y sobre todo hacia dónde nosotros nos orientamos políticamente. Y menciona 3 puntos que lo estoy desarrollando, ¿no? Que el gobernante debe velar por el bien común y obviamente los pobres. También se habla del principio de subsidiariedad, del bien de la familia, todo esto, pero se resumen en 3 principios. Lo del bien común de la sociedad, no de la partidocracia ni de una élite, el bien común de la sociedad, que aquí, mira, ya nada más con esto tenemos para hacer varios programas. Lo otro, la dignidad de la persona humana y los derechos fundamentales del ser humano y los derechos humanos. Esos son los otros 2 puntos. Yo pregunto, en los debates políticos que se hicieron, y por eso digo, yo me imagino que esto viene del Tribunal Electoral y lo felicito, fue excelente y ha sido, ante otros panoramas políticos, creo que ha sido lo mejor en cuanto a que uno ve el pensamiento de cada presidente. Pero es que el gobierno no lo hace un presidente, el gobierno lo hace un gabinete y lo hacen también los alcaldes y lo hacen los diputados. ¿Por qué no se hace un debate con los diputados también? O sea, si a fin de cuentas el presidente en muchas cosas está amarrado por la asamblea. Entonces, ¿por qué este sistema piramidal del presidente? Porque quizás venimos de una dictadura militar donde el que mandaba era el comandante general. Mi opinión, no es la opinión, estoy hablando como un cristiano católico y como pastor. Yo me pregunto, si un presidente, y lo vemos aquí en nuestra historia, si un presidente hace una ley y la asamblea está manejada por más del 50% de un partido opuesto, esa ley no va para ningún lado, aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué es el presidente? ¿Y por qué no hacemos debate con los diputados? Pues también, para ver a qué diputados le vamos a dar, pero si ellos son los que están haciendo las leyes y tienen un candado puesto allí que precisamente por eso se reeligen y se reeligen y se reeligen, porque el presidente no puede cambiar esa ley de la reelección y reelección y reelección y reelección. Estoy poniendo puntos de reflexión ante una inflexión que se hace en esto, porque aquí no se razona. Aquí a Panamá le hace falta la filosofía y la lógica, porque aquí no tenemos pensadores, sino gente que responde a los intereses de algunos, pero gente que se ponga a pensar, como en otros países ocurre. Necesito el caso de, por ejemplo, los países nórdicos, que no tienen la pobreza que nosotros tenemos, porque hay gente que piensa y prevé el futuro, por aquí todo es para responder a ciertos intereses. Entonces, por eso tenemos estos problemas y que no vamos a salir con unas nuevas elecciones, y tampoco el problema se va a resolver con una constituyente. Creo que hay que hacerla, pero también hay que cambiar el corazón, porque si el corazón de los que están allí no cambia, sigue la corrupción. Aunque cambie las figuras y que cambien los rostros, la corrupción sigue si el corazón no cambia. Y ahí es donde tenemos todos quienes creemos en Dios, los musulmanes, los judíos, los cristianos unidos, luchar por esto, por los valores como usted bien ha dicho. Ahora vamos al segundo tema que usted mencionó, la dignidad de la persona humana. ¿Qué candidato presidencial o de diputado piensa en los derechos fundamentales del ser humano desde el primer momento de su concepción? No, porque hay que permitir el aborto por el derecho del feminismo y el LGTB y todo.
Es que no es ser humano el que está allí en el vientre. Ah, vamos a esterilizar a las niñas y cortarles las trompas de falopio para que no queden cinta, para que no tengan aborto, para que no sé qué. O bien todas las campañas a favor del SIDA, que son importantes, utilizando los preservativos en la escuela. Un tema que no se debatió fue la dignidad de la persona humana, no que tengo que responder a la ONU o a la OEA o que tengo que responder a la IPPF de Londres y a las políticas antinatalistas que nos han venido de Estados Unidos. Cómo yo veo la dignidad de la persona humana y cómo yo defiendo la dignidad de la persona humana. Y esto, ya te digo, que tanto los sistemas capitalistas, porque ha sido un desastre la dignidad de la vida humana y lo vemos en Estados Unidos, increíble, pero tanto los sistemas capitalistas como los marxistas han sido un desastre en la historia de la humanidad con los genocidios que ha habido y continúan. Porque no se piensa en la dignidad del ser humano desde el primer instante de su concepción hasta la muerte natural. Mira, hay un éxodo en Holanda, más de 30.000 ancianos y enfermos salen de allí porque le van a aplicar la eutanasia y están viviendo en otros lugares. O sea, nuestros futuros presidentes han pensado en esto. ¿Qué vamos a hacer aquí con los ancianos? ¿Qué vamos a hacer aquí? Si van a haber más casas para acogerlos, si vamos a tener políticas para prever este problema que tenemos en Panamá de la cantidad de ancianos que no lo quieren y los abandonan por allí. Y digo ancianos no de la tercera edad para que se enfoque más el punto. ¿Qué política vamos a hacer ante un problema que hay serio de medicinas y medicamentos, pero en función de la dignidad del ser humano? No en función de una clase que debe enriquecerse y que debo pensar en esto por los insumos que se distribuyen, porque a veces pasa esto. Digo, repito el punto, yo estoy de acuerdo con esta política y creo que la economía debe crecer, 100% de acuerdo. Pero ¿qué pasa con la dignidad del ser humano, de un indígena, de un campesino, de un anciano, de un niño abandonado? Ahí es donde se aplica también el principio de la familia, porque no se hace un debate, ya no se puede, de qué vamos a hacer para sanar la familia panameña. Esto no se considera que es un problema político, sino es que haya más inversiones, haya más turismo, que el agro. Sí, pero ¿qué pasa con la familia? Si tenemos un país que tiene un lastre de familia impresionante cuando las personas vienen aquí y no es una realidad. Es una realidad totalmente distinta a otros países que todavía la familia está más unida, pero aquí es un problema serio. Entonces aquí lo que se está haciendo es dar el visto bueno de que este es el tiempo, que esto ocurre, que los tiempos han cambiado, que yo tengo derecho a rehacer mi vida, y si tengo 3, 4 matrimonios y 3 hijos en cada matrimonio, eso es normal, son los tiempos que estamos viviendo. Pero ven acá, si estamos hablando de corrupción, porque una persona roba arcas del Estado, ¿por qué la corrupción no se aplica también en el aspecto de la familia? Entonces, la Iglesia defiende la célula de la sociedad que es la familia, porque aquí se piensa que somos una sociedad que camina en la medida en que más inversiones extranjeras hay. No es así. Pero eso es lo que nos hacen pensar los políticos, porque ¿qué hay detrás de esto? Alianza. ¿Cuánto me gano yo porque aquí invierta fulano y fulano y fulano y fulano y tales y tales empresas? Pero cada vez más la familia está sufriendo. Entonces, y esto lo menciono porque fíjate, alguno puede decir, bueno, esto es muy utópico. No, el presidente que lo han reelegido y por pocos votos de Armenia ha reducido los divorcios y ha reducido la deserción en la familia y eso hizo que lo volvieran a reelegir. Lo mismo en Polonia. Se ha reducido los abortos, se han reducido los divorcios, las deserciones, hay más unidad en la familia, pero aquí pareciera que la familia no es un tema político. El derecho humano reposa sobre el derecho natural también. Existe un derecho natural del ser hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Pero si yo no considero a un anciano, si no considero a un niño pobre, abandonado, a un indígena, como una persona humana con la misma dignidad de una persona de apellido aquí en este país, los derechos humanos nuestros también no están sin cimientos, ¿no? Entonces, la doctrina social de la Iglesia
defiende los derechos humanos, pero desde la moral cristiana católica. Y no desde la moral, entre comillas, pseudo moral para el cristianismo, obviamente, de lo que busca el capitalismo o lo que busca el marxismo. Porque también ahí hay partidocracia. Y entonces, los capitalistas tildan de la partidocracia, pero si el capitalismo está fundado en esto y el marxismo igual. Entonces, en esto, Carlos Marx y Engels fallaron. Y fueron inteligentes, pero su inteligencia fue mediocre porque eran ateos. Y tú no puedes, sin Dios, presentar planes para una sociedad. No se puede. Claro, en la historia han habido personas muy brillantes, que con la fe aportaron grandes cosas a la sociedad. Bueno, porque, se abrían a Dios, oraban. Y yo digo, en esto los políticos también, si no oran, ¿dónde vamos? Si no creen en Dios, ¿dónde vamos? Al abismo. Entonces también la fe aquí es importante, hermano. Claro, la doctrina social no dice que cuando le vas a dar el voto, tienes que dar el voto a un cristiano católico. No dice eso. Pero dice, hey, los candidatos tienen que velar por esto. El bien común, los pobres, la familia, los derechos de la persona humana y los derechos humanos, la persona humana, en fin. Y digo persona humana porque pareciera una contradicción, pero es que ya hasta en esto se considera en alguna legislación por ahí rara que un chimpancé, ¿por qué no considerarlo también una persona? Como por allá en España hubo una propuesta porque dice que la diferencia es solamente 7 cromosomas con el hombre. Entonces, mira dónde va la razón, por dónde se está yendo, ¿no? Entonces, queridos amigos, la cosa no es sencilla, es complicada, pero en un sistema democrático es así. Los debates son buenos, son positivos. Yo digo, sí, conocemos más o menos los candidatos en su debate, pero ¿qué pasa con los diputados allí? Porque está blindada la cosa allí. Está blindada, hermana, ¿qué hacemos? Vamos a ponerlos así por circuito, venga. Y esto con 3, 4 meses de antelación. Venga ya a los debates ahí, para ver si yo te doy el voto a ti para que tú hagas una ley para este país. ¿No? Porque ellos son los que hacen las leyes, los diputados. Bueno, la cosa tampoco no es de ahí arriba, ¿no? Sino también que el pueblo debe tomar conciencia y considerar. Ahí es donde te digo que ahí es donde yo estoy con el FAT, ahí, en eso. El pueblo. Estos señores representan el pueblo. El pueblo ahí tiene su voz y su voto. Miren, esto, Suiza es un gran ejemplo, ¿no? Porque Suiza, me lo decía a mí varios suizos, es que aquí todo lo que se hace es el pueblo es el que manda. Y todo lo llevamos a plebiscito, todo. Pero aquí es una clase, la clase política que gobierna, no es el populus, el pueblo. Ahí es donde se inspira la democracia, pero aquí no se entiende que es democracia tampoco. Porque aquí se entiende democracia el hecho de que no son los militares los que mandan, entonces el país está en una democracia. Vamos a ver la polis, el sentido de democracia que viene de los griegos antiguos, que eran filósofos. Claro, si no hay cabeza, ¿cómo tú puedes hablar de democracia? Si lo que prevalece es que yo estoy buscando la manera de enriquecerme y no de servir a la comunidad. El político es un servidor de la comunidad, trabaja por la comunidad, hombro a hombro. No es que va a ser, faltando pocos días, vamos a hacer ahora ciertas obras, y no menciono ninguna para que ninguno piense que me estoy refiriendo a él directamente. Vamos a hacer ahora obras materiales para que voten por mí. Como me dijo una señora en estos días, humilde, yo le voy a dar el voto al que me da el saco de cemento porque lo necesito. Pero eso no es así, ¿no? Eso no es así. No, por muchas necesidades que hayan. Bueno, hermana, ¿qué le pareció un debate entre usted y yo? No es debate. Bueno, gracias a Dios que la Iglesia también nos ilumina con la doctrina social, ¿no? Porque por elegir también uno puede incurrir en un pecado votando por una persona que va a hacer mucho daño, y eso no es de Dios tampoco, ¿no? Entonces, por los intereses, hermana, ahí tenemos el caso de Venezuela. Mucha gente hace pocos meses volvieron y le dieron el voto a Maduro,
porque yo estoy comiendo, porque es mi ideología. Si el resto del país está en la miseria, a mí no me importa, yo no tengo que ver con ellos. Aquí yo me afinco porque yo creo en esta ideología y yo creo en este partido. Eso no puede ser, ese no es el bien común. No, claro que no. Ese no es el bien común. A orar para que el Señor nos ayude a elegir bien. Ay, hermana, así es. Así es. Bueno, ya hemos llegado al final del programa. Feliz Pascua. Feliz Pascua. Feliz Pascua a todos. Feliz Pascua bueno, de en Resurrección. Pascua serán las elecciones. La gente así como está tan perdida por quién vota, porque no saben, y a la hora de votar, este tiene cara de bueno, pero a lo mejor ese va a hacer más daño que otro. También la gente no sabe qué estamos celebrando, hermana. Ay, no. Yo a una persona le dije, oye, feliz Pascua, y me dice, y próspero año nuevo. Pensaba que le estaba tomando el pelo. Dios mío. ¿Qué hace? De seguro pensaba que ya estaba llegando diciembre, no Yo sé. Ay, padre, y próspero año nuevo. Ay, no. ¿Qué hacemos, hermano? Ya estamos en automático. Yo no sé en qué estamos, hermano. No sé. Bueno, que el Señor y la Virgen les bendigan y buenas nuevas para todos.